Bueno chicos, siguiendo con nuestra secuencia de videos sobre derivadas parciales, hoy vamos a trabajar lo que son la derivada direccional. Habíamos visto que una derivada parcial, si yo tengo la función, esta que está aquí en azul, digamos que va a ser mi función, habíamos visto que la derivada parcial de esa función con respecto a x y con respecto a y representaban pendientes de rectas tangentes que pasaban por ese punto. Si era con respecto a y, era una recta que era paralela al eje y. Si es con respecto a x, sería la recta paralela al eje x. Pero ¿qué pasaría si yo ahora quisiera una derivada, pero no en el sentido ni de las x ni de las y, sino de cualquier vector que yo escoja? Vector u. Entonces eso me va a representar entonces la derivada direccional de mi función con respecto a ese vector u. En este caso, esta recta tangente sería paralela a mi vector u. Para llegar a la fórmula tenemos que tener en cuenta que obviamente f tiene que ser una función diferenciable, pero además de eso, que este vector u sea un vector unitario. Si no es unitario, lo convertimos a unitario, ¿vale? Acuérdense que un vector se convierte en unitario dividiéndola en su norma. Es así, si este vector no fuese unitario, entonces un vector que no es unitario, para volverlo unitario, lo dividimos entre su norma y ya ese vector entonces sería al revés. Un vector, para que sea unitario, al vector lo dividimos entre su norma y ya nos queda unitario, ¿vale? Dado el caso que no nos den el vector unitario. Ok, entonces la fórmula es muy fácil. Lo que nos dice es que debemos de calcular la derivada de la función con respecto tanto a x como a y. La derivada parcial con respecto a x la multiplicamos por a, mire que es la componente de mi vector unitario, componente en x, y la derivada con respecto a y la multiplico por la componente y de mi vector unitario. Entonces, una fórmula bastante sencilla para determinar una derivada direccional de una función con respecto a un vector unitario. Okay. Como ejemplo, pues les traigo esta, que es determinar la derivada direccional de esta función en la dirección de b. Ya esto me está indicando que seguramente este vector no es unitario, y además nos dice que evaluemos exactamente esa derivada direccional en 3, 4, cuánto nos da. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es si ese vector es unitario. Un vector es unitario si su norma es igual a 1. Entonces voy a calcular la norma de b primero que todo. Norma de b, acuérdense que es raíz cuadrada de las componentes del vector elevadas al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, más menos 3 al cuadrado da 9. 16 más 9 nos da 25. Y raíces de 25 es 5. Por tanto, el vector que me dieron no es unitario, lo tengo que transformar a unitario. Lo divido entre su norma. O sea que u va a ser mi vector, que es 4 menos 3 dividido entre 5. ¿Vale? Este es un vector, este es un punto. ¿Vale? Uno representa un vector, el otro punto cuando está entre corchetes. Ok, esto equivale a 4 quintos. Cada componente lo divido entre 5 y menos 3 quintos. No hay necesidad de corroborar que este vector efectivamente es unitario. Por simple definición ya tenemos que ese vector efectivamente es unitario, pero podremos comprobar. Esto elevado al cuadrado me da 16 sobre 25. Este término elevado al cuadrado da 9 sobre 25. 16 sobre 25 más 9 sobre 25 nos da 25 sobre 25, 1, y raíz de 1 es 1. Este vector ahora sí es unitario. O sea que esto ya es A y esto sería B. ¿Okay? Mi fórmula, cuando ya tengo el vector unitario, esta componente es la componente A y la componente B. ¿Qué requiero? Las derivadas de mi función
con respecto a X y con respecto a Y. Tengo que derivar mi función con respecto a X y con respecto a Y. Ok, entonces voy a derivar mi función con respecto a X. La derivada de 1 es 0. La derivada de 2X pues sería 2. Raíces de Y en este caso sería una constante. O sea, que tanto este 2 como este raíces de Y es constante y la derivada de X es 1. Y la derivada de mi función con respecto a Y, la derivo con respecto a Y, nuevamente la derivada de 1 es 0, 2x es constante, sencillamente va a quedar ahí, y la derivada de raíces de Y, acuérdense que raíces de Y es lo mismo que Y elevado a la 1 medio, raíces de Y es lo mismo que Y elevado a la 1 medio. ¿Cómo derivamos eso? Bajamos el exponente y al exponente le resto 1. Sería 1 medio de Y a la menos 1 medio. Puedo simplificar este 2 y me quedaría entonces X sobre raíces de Y. Y a la menos 1 medio es lo mismo que 1 sobre Y raíces de Y, o 1 sobre Y a la 1 medio. Ok, entonces teniendo ya cuánto vale f de X, cuánto es f de Y, cuánto es A y cuánto es B, puedo entonces determinar cuánto es la derivada direccional de mi función Entonces la fórmula dice que es A por A, que vale 4/5, multiplicada por f de X, que vale 2 raíces de Y, más B, que es menos 3/5, multiplicada por f de Y, que vale X sobre raíces de Y. Por último, nos dice evalúe esa derivada direccional, pero en el punto 3, 4. Por tanto, lo que tengo que hacer es reemplazar pues X por 3, Y por 4 y mi derivada direccional. Voy a hacer esta operación, 4 por 2, 8, 8/5 de raíces de Y, pero Y vale 4, menos 3/5 de X, que vale 3, sobre raíces de Y, raíces de 4. Y lo que de esta operación, raíces de 4 es 2 por 8, 16/5, menos 9 sobre raíces de 4 es 2 por 5, 10. Y lo que de esta operación daría 2, 32, 23 pisamos. Y con eso ya terminamos entonces el ejercicio de determinar cuál es la derivada direccional. Pueden darnos varias opciones. Puede ser que mi vector, el vector que me dé, sea ya unitario. En este caso no tendría que hacer esta operación. O me podrían dar un ángulo. Si me dan el ángulo a través de coseno y seno, podría entonces también evaluar cuál es la derivada direccional, ¿vale?